Bienvenidos una vez más a Historias Narradas de Todo un poco. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. En la historia de hoy, descubrí que mi novia me engañaba con su mejor amigo, y mi venganza les destruyó la vida. Nunca pensé que el amor de mi vida sería también la persona que más daño me haría. 3 años juntos, planes de boda, una vida por delante. Hasta que descubrí su secreto. No grité, no lloré, no busqué venganza inmediata. Solo sonreí y planeé algo que jamás olvidarán. No sé exactamente en qué momento todo empezó a romperse. A veces pienso que fue cuando me acostumbré a verla llegar tarde. O tal vez, cuando empecé a aceptar explicaciones que no tenían sentido, solo para no discutir. Su nombre era Laura. Y durante 3 años creí que ella era el amor de mi vida. Esa persona con la que planeas un futuro, una casa, hijos. Esa que te hace pensar que la suerte, por una vez, estuvo de tu lado. Nos conocimos en la universidad. Era risueña, inteligente y con una energía que te envolvía. No había día en el que no iluminara la habitación cuando entraba. Yo, en cambio, siempre fui más tranquilo. No el tipo que destaca, sino el que observa. Tal vez por eso me enamoré tan rápido. Porque ella era todo lo que yo no era. Durante mucho tiempo, fue perfecto. Citas sencillas, noches de películas, proyectos compartidos. Hasta que apareció Andrés. Él era su mejor amigo desde antes de conocerme. Siempre estaba ahí. Ella lo mencionaba con cariño, con naturalidad. Es como un hermano, decía. Y yo, trataba de creerle. Pero había algo en el que nunca me cuadró. Demasiado atento. Demasiado presente. Demasiado cómodo en lugares donde no debía estar. A veces llegaba a nuestra casa sin avisar. Traía vino, comida, y se quedaba hasta tarde. Ella reía más con él que conmigo. Y cuando yo intentaba unirme a la conversación, los dos se miraban con esa complicidad que uno nota, aunque finja no hacerlo. Nunca dije nada. Nunca fui el tipo de hombre que arma escándalos. Pero esa desconfianza se fue quedando, escondida, como una espina bajo la piel. El primer indicio real llegó un viernes. Laura dijo que saldría con sus amigas del trabajo. Nada fuera de lo normal. Pero esa noche, por alguna razón, algo dentro de mí me pidió que no la llamara, que solo esperara. Pasaron las horas. 2, 4, 6, hasta que a las 3 de la madrugada escuché la puerta. Entró en silencio, descalza, con el maquillaje corrido. Dijo que se había quedado dormida en casa de una amiga. Y sonrió. Esa sonrisa, vacía. La que usan las personas que saben que están mintiendo, pero confían en que tú no te atreverás a dudar. No dormí esa noche. Solo la miré mientras descansaba, con su respiración tranquila, mientras mi mente no dejaba de preguntarse. ¿Qué pasó realmente? Al día siguiente, todo fue normal. Demasiado normal. Demasiado perfecto. Y fue ahí cuando lo supe. Cuando la calma es demasiado perfecta, es porque alguien está escondiendo una tormenta. Poco a poco, los cambios se hicieron más evidentes. Nuevos hábitos. Mensajes a deshoras. Llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. No la confronté. No todavía. Preferí observar. Esperar. Ver hasta dónde llegaba su mentira. Y entonces, una noche de domingo, ocurrió. Ella estaba en la ducha. Su teléfono, en la mesa de noche, vibró 3 veces seguidas. Una notificación de Andrés. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo desde el baño. Tomé el teléfono. Leí el mensaje. No dejo de pensar en lo de anoche. 5 palabras. Solo 5. Y con eso bastó. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera arrancado algo dentro de mí. De repente todo encajó. Las salidas, las risas, las mentiras, las excusas. Laura me engañaba. Y lo hacía con el hombre que más había desconfiado. No recuerdo cuánto tiempo me quedé quieto con el teléfono en la mano. No lloré. No grité. Solo, me quedé ahí. Cuando salió del baño, la miré como si fuera una extraña. Y por un instante, casi le pregunté por qué. Pero me contuve. No tenía sentido discutir. Porque las palabras no curan una traición. Solo la disfrazan. Así que esa noche fingí dormir. Y mientras ella se acurrucaba a mi lado, supe que algo dentro de mí había muerto. Y que algo nuevo se estaba despertando. No sería rabia. No sería venganza inmediata. Sería algo más fuerte. Más profundo. Un plan. Si ella había destruido mi paz, yo destruiría su mentira. No con gritos. No con violencia. Sino con el silencio más calculado que pudiera imaginar. Esa noche, mientras ella dormía,
Me quedé despierto mirando el techo. Pensaba en los últimos 3 años. 3 años de planes, de promesas, de mañanas con café y sueños compartidos. 3 años en los que pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien crecer. Y justo una semana antes, había comprado un anillo. Sí, tenía pensado pedirle matrimonio. Llevaba meses ahorrando, buscando el lugar perfecto, las palabras correctas. Pero todo eso ahora no significaba nada. Solo quedaba ese anillo guardado en el cajón, frío, inútil. Como todo lo que alguna vez sentí por ella. Durante los días siguientes, no dije nada. No la confronté. No la miré diferente. Seguí con la rutina como si nada hubiera pasado. Ella parecía más feliz que nunca, irónicamente. Mandaba mensajes escondida, se maquillaba más de lo usual, se reía sola. Era casi cómico ver cómo alguien puede mentir con tanta naturalidad. Pero mientras ella jugaba a ocultar su infidelidad, yo empecé a jugar otro juego. Uno donde la paciencia era mi arma. Y la verdad, mi bala. En mi trabajo, tenía un compañero llamado Julián, uno de mis más viejos amigos. Un tipo reservado, pero con una mente brillante para la tecnología. Era el encargado de sistemas en la empresa. Un día, mientras tomábamos café, le conté parte de la historia. No toda. Solo le dije que sospechaba de una traición. Y que necesitaba saber la verdad, sin escándalos. Él me miró con esa seriedad que tienen las personas que ya han pasado por algo parecido. Solo dijo, si vas a buscar la verdad, prepárate para soportarla. Asentí, porque ya no había vuelta atrás. Julián me ayudó a instalar un pequeño programa en mi computadora de casa. Uno que capturaba copias de los mensajes que se enviaban desde mi red Wi-Fi. No necesitaba hackear nada, solo observar. Y en menos de una semana, tenía más pruebas de las que podía soportar. Mensajes, fotos, incluso audios. Conversaciones llenas de risa, de complicidad, de esa intimidad que alguna vez fue mía. Ella hablaba de mí con desprecio. Decía que yo era demasiado serio, que ya no sentía lo mismo. Que con Andrés todo era más divertido. Cada palabra era como una cuchillada lenta. Y sin embargo, no sentí odio. Sentí algo peor, frialdad. Esa clase de calma que llega cuando el dolor deja de doler. Cuando todo se apaga por dentro. Julián, al ver mi cara, solo preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Respondí sin pensarlo. Voy a devolverle todo, sin tocarla. Y así empezó todo. Comencé a guardar cada archivo, cada mensaje, cada prueba. Abrí una carpeta con nombre inocente, Proyecto L. Y cada noche, mientras ella dormía a mi lado, yo organizaba las piezas de su destrucción. La ironía era brutal. Ella soñando tranquila, y yo al lado, planeando el fin de todo. Una tarde, mientras la acompañaba al trabajo, ella recibió una llamada. Reconocí la voz de Andrés a través del altavoz. Hablaban con ese tono de confianza, el mismo que alguna vez fue mío. Me limité a sonreír, porque ya no sentía celos. Solo una satisfacción silenciosa. Cada palabra suya me daba más razones para seguir adelante. Esa noche, fui a ver a Julián. Le conté que Laura y Andrés trabajaban en la misma agencia de marketing, y que el jefe de ambos era un tipo conocido por su intolerancia hacia las relaciones internas. Julián sonrió por primera vez. Y dijo, entonces tenemos la entrada perfecta. Me ayudó a preparar una copia organizada de los archivos. Mensajes con fechas, lugares, capturas, todo. Era un expediente limpio, imposible de ignorar. Solo faltaba saber cuándo y cómo hacerlo llegar a las manos correctas. Mientras tanto, en casa, todo seguía igual. Ella hablaba de su trabajo con entusiasmo, me contaba proyectos, viajes que planeaban. Y yo fingía interés, escuchando cada detalle. Porque sabía que pronto todo eso desaparecería. Era como ver una película sabiendo el final. Uno que ella no sospechaba. Pero algo cambió dentro de mí. Por las noches, cuando ella dormía, empecé a mirarla distinto. Ya no con rencor, sino con una tristeza extraña. A pesar de todo, una parte de mí aún la amaba. Y esa era la parte que más dolía. Porque amar a quien te traicionó es como seguir abrazando una sombra. Un fin de semana, Laura me dijo que saldría a visitar a su madre. Decidí acompañarla hasta la estación. Antes de que subiera al autobús, me besó y sonrió. Y mientras se alejaba, pensé en todo lo que habíamos vivido. Todo lo que estaba por perder. Y por primera vez, dudé. Una parte de mí quiso detener todo. Guardar las pruebas. Olvidar. Empezar de nuevo. Pero entonces recordé el mensaje. Esa frase maldita, no dejo de pensar en lo de anoche.
y la duda se desvaneció. De regreso a casa, encendí el ordenador. Abrí el correo. Escribí una dirección. Y dejé el archivo preparado, solo a un clic de ser enviado. No lo hice todavía. Aún no, porque una voz dentro de mí decía que la verdadera venganza no debía ser rápida. Debía ser perfecta. Y la perfección lleva tiempo. Ella se fue el viernes por la mañana. Dijo que visitaría a su madre por 2 días. Un viaje corto. Escapada familiar. Perfecto para mí. La vi subir al autobús con la maleta y una sonrisa. No sabía que esas 2 horas serían las más largas de mi vida. No sabía que, al volver, su mundo ya no sería el mismo. Me quedé un momento parado en la estación, escuchando el eco de sus pasos en la ausencia. Después respiré. Y empecé a trabajar. No fue un acto impulsivo. Fue un ritual frío y mecánico. Abrí el armario y comencé a sacar sus cosas como si cada objeto fuese una prueba. Ropa, fotos, regalos. Todo lo que había compartido conmigo durante más de 3 años pasó por mis manos. Cada prenda que doblaba era una memoria que empaquetaba. No era solo deshacer, era ordenar mi vida de nuevo. Metí en bolsas lo que ya no tenía sentido. Guardé en una caja los recuerdos que, por alguna razón, aún no podía tirar. Mientras hacía eso, pensé en el anillo. Lo saqué del cajón, lo puse sobre la mesa y lo miré un largo rato. No lo tiré. Lo coloqué en su estuche y lo dejé dentro de una caja discreta, como un funeral en pequeño. Julián en todo esto fue más que un aliado o cómplice, fue casi un hermano. Él estuvo en mi casa. Con Julián a mi lado, el trabajo fue clínico. No solo recogimos sus pertenencias físicas. Pusimos en orden todo lo que ella usaba para sostener la vida que había construido a mi lado. Abrimos cuentas antiguas que estaban a nombre de ambos. Transferimos documentos, ordenamos acceso. No para ser vengativo en lo económico, sino para evitar que su descuido e impulsos dañaran algo que también era mío por derecho. Cada detalle bancario quedó claro. Cada factura, cada suscripción, cada recibo, en orden. No hubo robo, no hubo violencia. Solo la limpieza que se hace cuando se termina una casa. La diferencia era que, esta vez, la casa tenía una traición dentro. Mientras empaquetaba, Julián trabajaba desde su laptop. Lo vi abrir ventanas en la pantalla con la misma calma con la que yo doblaba camisetas. «Listo», murmuró. Y su voz no tenía triunfalismo. Solo precisión. Con su ayuda, recopilamos las mejores pruebas. Conversaciones ordenadas por fecha. Capturas impecables. Mensajes que no dejaban espacio a excusas. Lo guardamos en un archivo que llamamos Evidencia L. No era venganza por venganza. Era exponer. Mostrar la verdad desnuda. Luego vino la parte que más me costó planear. Cómo hacer que la verdad llegara a la gente correcta sin que mi nombre apareciera. Julián me enseñó a enmascarar remitentes, a usar cuentas anónimas, a enviar todo de manera que pareciera una filtración profesional. No era ilegal. Era crear distancia entre el mensajero y el mensaje. La distancia que necesitaba para mantenerme en pie. Empecé por su jefe. Le envié el paquete con las pruebas y una nota simple. Investiguen. Hay conflicto de intereses y conducta inapropiada. Adjunté fechas y capturas de pantalla que mostraban intercambios comprometidos durante horas de trabajo. Después, a la novia de Andrés. No quise ser cruel. Quería que la persona que vivía con esa mentira supiera lo que realmente pasaba. El correo que llegó a su bandeja decía, en pocas palabras, lo que yo nunca pude decir en persona. Tu novio te engaña con Laura. Aquí tienes pruebas. No esperé reacciones inmediatas. Solo sabía que la verdad se dividiría en reacciones y que cada una de ellas minaría lo que ellos habían construido. El siguiente paso me dolió más, los padres de Laura. Sus padres eran estrictos, con normas claras y expectativas altas. Sabía que, para ellos, la reputación era un pilar. Así que les llegué con la misma claridad, mensajes, fechas, pruebas. Recuerdo la primera llamada que llegó a mi teléfono mientras colocaba bayetas en la cocina. Número privado. La voz de la madre de Laura, rota y llena de incredulidad. ¿Es esto cierto? No respondí. No pude. Había algo en su tono que me atravesó. Pero entendí que esa era la parte del daño que yo había decidido permitir. Si Laura quería elegir mentiras, también tendría que afrontar las consecuencias. No fue suficiente con los padres. Mandé el paquete a varios familiares cercanos. La abuela, la tía, la prima que siempre la defendía en reuniones. Quería que su círculo íntimo conociera la verdad. Quería que las conversaciones en las cenas familiares cambiaran de tema.
Cuando la familia leyó, llegaron las primeras preguntas incómodas, los mensajes de reproche y las llamadas llenas de sorna disfrazada de preocupación. La persona que siempre había sido presentada como ejemplo de hija ejemplar empezó a tambalear. Por último, lo enviamos a todos sus compañeros de trabajo. Con Julián, compilamos una lista. Correos masivos, anónimos, pero dirigidos. El asunto decía, información relevante sobre conducta profesional. El contenido era frío y profesional. Adjuntamos las pruebas que demostraban arreglos durante horas laborales, conversaciones íntimas en el horario de la oficina, y aportes de Andrés que afectaban proyectos conjuntos. La respuesta fue inmediata. Mensajes de colegas preguntando. Susurros en los pasillos de la agencia. Reuniones urgentes convocadas por recursos humanos. Y mientras todo eso ocurría, yo estaba en el sofá, con una bolsa con la mitad de sus cosas al lado, y el corazón latiendo a un ritmo que no reconocía. No fue alegría lo que sentí. Fue una mezcla de alivio y una tristeza profunda. Al final del día, la casa se había vaciado de muchas de sus cosas. No de las memorias, pero sí de lo tangible que la conectaba a mi día a día. Puse lo que quedaba en una caja marcada, para cuando regreses. No sabía si quería que regresara. Solo sabía que debía cerrar ese capítulo por lo menos en lo físico. Antes de acostarme, noté que mi teléfono había explotado con notificaciones, mensajes de desconocidos, cadenas de voz, capturas. Algunos eran compasivos. Otros, furiosos. Pero hubo uno que me quemó la mirada. Un mensaje anónimo que decía solo 2 palabras. Está pasando. Y supe que no había marcha atrás. Que la tormenta que había desencadenado no se detendría en 2 días. Que, cuando Laura regresara, el mundo a su alrededor sería otro. Volví a mirar la casa una última vez antes de salir. La caja con sus cosas estaba al lado de la puerta. Dentro, ropa doblada, fotografías envueltas, el anillo en su estuche. No había odio en ello. Solo la necesidad de poner orden. La llamé al mediodía. Su teléfono sonó una vez y luego fue directo al buzón. Me quedé en silencio. Respiré. Y salí. Cuando Laura llegó esa misma tarde, bajó del autobús con la misma sonrisa que había tenido al partir. Era la misma mujer, pero algo en su paso ya no era el de antes. Quizá era la intuición, o quizá era el peso de lo que no sabía que estaba por recibir. Abrí la puerta con la calma de quien ya se ha hecho a la idea. La miré entrar. Sus ojos buscaron a su alrededor. ¿Dónde están mis cosas?, preguntó, con la voz rota y pequeña. No dije mucho. Señalé la caja. Ella la abrió como si esperara una trampa. Vio el anillo. Lo sacó. Lo sostuvo con la intención de devolverme 1000 recuerdos. En sus ojos apareció el pánico. Pero no venía por el anillo. Venía por lo que ella ya sospechaba y aún no enfrentaba. ¿Qué hiciste?, alcanzó a decir. Lo que debía, respondí. Las primeras horas fueron un caos para ella. Mensajes, llamadas, silencio en redes. Le llegó un correo de recursos humanos. Habían recibido quejas formales sobre conducta en horario laboral. Su jefe la citó. Le pidieron explicaciones que no podía dar sin hundirse más. No pasó mucho antes de que Andrés fuera llamado también. Al principio pensaron en una sanción. Pero las pruebas eran demasiado claras. Conversaciones con horarios, imágenes, mensajes que demostraban implicación durante actividades de la agencia. No hubo posibilidad de salvar la apariencia. Les hicieron una reunión. Fría. Procedimental. Al terminar, la palabra fue una sola: despido. La noticia corrió internamente primero. Despidos por conducta impropia, decían los comunicados escuetos. Pero fuera de la agencia la historia no se detuvo. La novia de Andrés recibió el paquete con pruebas y llamó a su familia en shock. Él intentó defenderse. Negó. Lloró. Imploró. Pero la evidencia no tenía espacio para los discursos. Ella lo dejó. No hubo drama televisivo. Hubo decisión fría e inmediata. No quiero esto en mi vida, dijo, y se fue. Andrés no solo perdió su trabajo. Perdió su relación. Perdió amigos que eligieron no entrar en el escándalo. Y cuando intentó recurrir a contactos en otras agencias, lo que encontró fue distancia. Rumores, sí. Posturas públicas en redes. Correos de reclutadores que se movían con cautela. El nombre de Andrés empezaba a asociarse al de problema en un circuito pequeño pero ruidoso, el de las agencias de marketing locales. Sus intentos por escandalizar, por armar una versión donde él era la víctima, se toparon con más pruebas. La novia que lo dejó, furiosa, habló con amigas. Otras agencias comenzaron a recibir mensajes anónimos que confirmaban lo que ya se sabía. La reputación no se cayó de un solo golpe. Se fue erosionando, conversación por conversación,
mensaje por mensaje. La familia de Laura reaccionó con vergüenza y reproche. Su madre lo llamó todo lo que no esperaba oír de ella. Palabras duras, lágrimas, preguntas que no admitían excusa. Sus padres, que siempre esperaron más de ella, mostraron su decepción abiertamente en reuniones familiares. «Nos fallaste», le dijeron. Y esas palabras quemaron más que cualquier sanción laboral. Andrés, por su parte, recibió llamadas de personas que antes lo respetaban y ahora preferían mirar hacia otro lado. Su hermano lo confrontó sobre su falta de lealtad. La novia que ya no era su novia pidió que le devolviera cosas, fotos, recuerdos. Esto me lo contó ella misma después de que atara cabos de quien pudo haber sido quien le envió todo, agradeciendo que abriera sus ojos. Me contó que se sintió solo. A pesar del ruido, hubo intentos de amplificar el escándalo hacia otras empresas. Algunas cuentas en redes comenzaron a mover la historia. Mensajes cruzados, capturas compartidas, comentarios que alimentaron la bola de nieve. Varias agencias hicieron llamadas internas para verificar. Algunas empresas, prudentes, decidieron no acercarse a personas envueltas en controversias. El rumor se expandió como una mancha, y con él, la imposibilidad de que Andrés y Laura retomaran la normalidad profesional en ese círculo. Los despidos fueron la chispa. La reacción en cadena, la gasolina. Y cuando intentaron buscar trabajo en otras firmas, la noticia les precedía. Un nombre, un susurro, ¿no es el de aquel lío? Y las puertas se cerraban. Hubo un momento, semanas después, en que vi a Andrés desde lejos. Había ido a recuperar objetos que le pertenecían de la oficina. Se veía derrotado, más pequeño que antes. Intentó cruzar miradas conmigo. Me señaló con el mentón, como diciendo que lo que había pasado era culpa mía. Pasé de largo. No respondí. No necesitaba la justicia servida a la antigua. La justicia había sido administrada por la verdad. Y la verdad, cuando llega, suele ser más devastadora que cualquier confrontación pública. Laura llamó a su familia. Intentó explicarse. Perseguir perdones. Pero las excusas se golpeaban contra la evidencia que las señalaba sin piedad. Sus padres no respondieron en muchos casos. Su madre evitó verla. En reuniones familiares, el tema ya no era ella como hija ejemplar. Era la hija que dejó caer su máscara. El desprecio no siempre se muestra con insultos. A veces es silencio, distancia, no responder mensajes en cumpleaños. Es notar que las invitaciones ya no llegan. Es ver que la gente que antes defendía ahora habla en voz baja. Con el tiempo, las llamadas disminuyeron. La intensidad de la tormenta bajó. Nuevos escándalos en la ciudad ocuparon titulares menores. Pero para Andrés y Laura, la vida ya no era la misma. Él intentó publicitar una versión donde él era la víctima de un montaje. Gastó energía en eso. En tweets, en mensajes, en llamadas a conocidos. Pero nadie quería arriesgarse a apoyarlo públicamente. Los ecos eran fríos. Las puertas cerradas. Ella, por su parte, dejó de buscar mi perdón. Lo intentó una vez, de manera torpe y urgente, pidiendo que la escuchara, que lo habláramos. Dije lo que tenía que decir, no me perdiste hoy. Me perdiste cuando decidiste mentir. Cerré la puerta. Quedé solo con mis cajas, con el anillo que devolvió al estuche y el hueco que deja el fin de una vida compartida. No celebré. No hubo gratitud heroica. Hubo alivio y un cansancio profundo. Pasaron meses. Volví a ver paz en las pequeñas cosas. Despertar sin la sensación de ser traicionado. Tomar café sin recordar una conversación que no fue. Eso fue, al final, mi victoria más íntima. Una tarde, encontré una carta en la puerta. Anónima. No tenía firma. Solo unas líneas que decían: la verdad duele. Gracias por ser claro. No supe quién la envió. No importó. Me senté. La leí otra vez. Pensé en la disciplina que me había obligado a mantener. Había ganado lo que buscaba, la verdad frente a mí. Pero había perdido otras cosas en el proceso. Amigos que tomaron distancia por no saber cómo posicionarse. Rutinas que ya no existían. El futuro que planeé con otra persona. En la noche, saqué el anillo de su estuche. Lo miré. Lo coloqué sobre la mesa. No lo rompí. No lo tiré al agua. Lo guardé en una pequeña caja y la puse en un cajón. No necesitaba símbolos destruidos para cerrar. Mi cierre no fue un acto escandaloso. Fue cotidiano, reconstruir días, volver a reír, aprender a confiar en el silencio propio. La lección fue fría y clara. La lealtad no se puede pedir. Se demuestra todos los días. No busqué fama, ni venganza pública. Solo pedí honestidad. Y cuando no la obtuve, dejé que el mundo hiciera su parte.
Al final, la voz más fuerte no fue la mía. Fue la verdad. Y con eso bastó para que se derrumbaran los castillos que no eran reales. Yo me quedé con lo que queda después. Las cicatrices, la calma y la decisión de reconstruir. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Recuerden comentar y suscríbanse si no lo han hecho y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. Hasta pronto.